Caras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Hermoso día para compartir esta hora de radio y compartir por sobre todas las cosas la palabra de Dios. Siempre lo que es nuevo, lo renovado y lo último en la vida de todos nosotros genera ciertas expectativas. Pero, ¿qué pasa cuando esas expectativas no se cumplen? Cuando lo prometido no se hace realidad. ¿Qué pasa cuando aquello que se nos dice que es nuevo, que es lo último, que es lo renovado, no llega a colmar esas expectativas prometidas? Y lo que ocurre es que, como somos seres humanos, nos frustramos, nos desilusionamos, pero también empezamos a generar una resistencia para volver a creer después. Y saben, esto es verdad también en cuanto a la fe. Esto es verdad también en cuanto a nuestra fe cristiana. Cuando de repente escuchamos que se nos anuncia algo nuevo, la nueva revelación, lo fresco de Dios, la nueva unción, el nuevo poder milagroso, la última revelación. Y después nos damos cuenta que eran muchos ruidos y pocas nueces. ¿Y qué pasa? ¿Hay algo nuevo? La pregunta es, ¿hay algo nuevo que tenemos que esperar? ¿Tengo que tener expectativas por algo fresco, por una última revelación que está por venir? ¿Tengo que estar a la expectativa de algo renovado que todavía no llegó lo último? Bueno, yo en este programa, si Dios me ayuda, te voy a hablar de lo nuevo, pero lo nuevo, lo nuevo salido del horno celestial, lo nuevo, lo fresquito. Hoy te voy a hablar del Evangelio. Arrancamos el programa. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Ahora, quiero decir que creo que Dios hace cosas nuevas en la vida de sus hijos. Creo que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida hoy. Y de hecho tengo la expectativa de que Dios haga algo nuevo, no solamente en tu vida, sino también en mi propia vida, porque Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Pero me estoy refiriendo en cuanto a la revelación de Dios. Me estoy refiriendo en cuanto a la verdad de Dios. Me estoy refiriendo en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo más nuevo que el Nuevo Testamento? Somos tan amantes nos llama la atención, ¿no? Cuando se nos anuncia algo como lo nuevo, como lo renovado, como lo último, como la última revelación, como la última Coca-Cola en el desierto, que la tenés que venir a tomar porque si no, esta es la última y nueva y poderosa unción, no hay más que esta. Este es el último poder milagroso que ha descendido del cielo. Esto es lo más fresquito de Dios que tenemos para ofrecerte. Y dentro de poco, dentro de algunos meses, va a aparecer otra cosa nueva.
y va a aparecer algo más fresco todavía, y una nueva revelación todavía. Y nos pasamos, y me incluyo, porque el que te habla ha andado también en este círculo que no tiene fin, de andar buscando a ver lo novedoso, de andar buscando lo nuevo, para darme cuenta después de algunos años que no hay nada más nuevo que el Nuevo Testamento, por lo menos de parte de Dios. No hay nada más nuevo que el Nuevo Testamento, que contiene el mensaje más sorprendente, más maravilloso, milagroso y poderoso y único que se haya dado jamás en este planeta, que es el Evangelio. Ninguna revelación, no importa quién la proclame, no importa quién la diga, quién la enseñe, no importa quién la profetice o quién la promueva como lo último de Dios, no hay más nuevo que el Evangelio. No hay nada más nuevo que el Evangelio. Porque si hay algo más nuevo que el Evangelio, tendríamos que borrar lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis, cuando dice: si alguno le agrega a estas cosas que están escritas, si alguno le agrega a estas cosas, le van a caer las plagas de Egipto. Léalo. En los últimos capítulos de Apocalipsis, creo que en el capítulo 21 y 22, ahí está la expresión del apóstol Juan, cuando dice que si alguno agrega algo más. Pero parece que hoy vivimos en un tiempo donde tenemos que llamar la atención ofreciéndole a las personas lo nuevo. Nosotros tenemos lo nuevo, nosotros tenemos lo último, nosotros tenemos lo renovado. Che, ¿vos andás en la onda, en la nueva onda evangélica? ¿Estás en la nueva onda religiosa? ¿Estás en la nueva unción o andás con la vieja unción? Yo no sabía que la unción tenía fecha de vencimiento, no sabía. No, la verdad, todavía no encontré el versículo bíblico que dice donde la unción tenía fecha de vencimiento y cuando se vencía necesitaba andar buscando a alguien que supuestamente me ponga la mano en la cabeza y me dé una nueva unción porque la que tenía ya se me venció. O sea, la unción que recibimos cuando nos convertimos a Cristo se ve que tenía fecha de vencimiento, entonces necesitamos que venga alguien, nos ponga la mano en la cabeza, nos diga algunas palabritas agradables al oído y nos dé él, que él tiene teléfono rojo con Dios, o ella, que tiene teléfono rojo con Dios, entonces nos traiga la nueva unción que estamos necesitando, porque sin esa unción no podés vivir, y es por causa de que no tenés esa unción, es que tenés problemas en el trabajo, problemas en la escuela, no podés rendir matemática, la de geografía te hace la guerra, tu matrimonio es un desastre, tus hijos esto y lo otro, porque te falta la nueva revelación. Es porque te falta la nueva unción, es porque te falta lo fresco de Dios, claro, no, vos te quedaste con lo viejo de Dios. Ahora, ¿qué es lo viejo de Dios? Las cosas de Dios se aviejan. Mirá qué palabra inventé, ¿no? Las cosas de Dios se aviejan. Las cosas de Dios pasan de moda. Las cosas de Dios, ¿sí? Se añejan, se llevan de tela de araña. Las cosas de Dios tienen fecha de vencimiento. O Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerdo hace poco haber ido a una convención acá en la provincia de Entre Ríos, una convención de pastores donde se nos iba a hablar acerca de los diseños de Dios. La frase, esa palabra que suena tan interesante, pero que nadie en definitiva sabe y explicar claramente qué significa y cómo se aplica eso en la vida diaria, pero en definitiva suena atrayente. Los diseños de Dios, y bueno, allá fuimos a ver los diseños de Dios. Y recuerdo haber escuchado, lamentablemente, una expresión por parte de uno de los oradores, de una de las oradoras, de que no, en este tiempo no queremos nada de lo tradicional, no queremos nada de lo viejo, queremos lo nuevo. Y se refería a lo viejo, se refería al Evangelio. Se refería así justamente al ABC del Evangelio, que salva el alma, que transforma los corazones, que hace nacer de nuevo,
que te da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, que quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne, que quita tu espíritu viejo muerto y te da un espíritu nuevo, que te adopta como parte de la familia de Dios, haciéndote su hijo, su hija, y que te justifica todos tus pecados, dándote una nueva relación con Cristo, y que a partir de ese momento ahora sos un hijo de Dios, sos un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en esa nueva vida tenés una comunión directa con tu Padre, una relación gozosa con el Espíritu Santo, y caminás en la gracia de Dios a tal punto de que el Señor te sostiene en su mano, y el que está en la mano del Señor jamás puede ser arrebatado de esa mano. A eso se referían con lo viejo, con el Evangelio, con lo viejo. Queremos lo nuevo. Creemos lo nuevo. ¿Y cuál es el peligro con esto de que creemos lo nuevo? Es que podemos terminar en otra cosa que no es el Evangelio. En tanto de andar buscando lo nuevo, la nueva revelación, necesitamos una nueva palabra, una nueva revelación. Y déjeme decirle una cosa, de lo que he estado escuchando en estos últimos 10 años, que ha proclamado ser lo nuevo, lo fresco, lo último, la última onda del cielo, la última y poderosa, y ya no hay más, esta es la séptima unción, no hay más que esta, de todo esto nuevo que se ha prometido, que iba a cambiar las naciones, que iba a cambiar el mundo, que íbamos a establecer el gobierno, y que íbamos a manejar nosotros los creyentes todas las cosas, y que íbamos a dominar, y que pito y que flauta, mucho ruido y pocas nueces. No sé, por lo menos si no hemos detenido a pensar un poco, ¿no? Nos hemos detenido a analizar un poco con espíritu crítico lo que hemos estado escuchando, aprendiendo, haciendo durante estos últimos 10 años, donde se nos prometía que para esta época, por lo menos para este año, ya estamos casi 2015, ya Argentina era para Cristo, pero ni hablar, que para este tiempo estaríamos en un avivamiento sin precedentes, porque lo nuevo iba a llegar, y lo nuevo nunca llegó, porque lo nuevo ya llegó, lo nuevo nunca vino, porque lo nuevo ya llegó, y lo nuevo es el Nuevo Testamento. Querido amigo, querida amiga, si querés lo nuevo de Dios, si querés lo fresco de Dios, lo tenés en tu casa, ahí en tu hogar, ese libro negro donde dice la Biblia, ahí abrís de la mitad para atrás, está lo nuevo de Dios. Donde dice Nuevo Testamento, de ahí para atrás, hasta de Mateo a la Apocalipsis, ahí está lo nuevo de Dios. Ahí está el mensaje más poderoso, más sorprendente, más milagroso, más maravilloso, más renovado. Es lo último de Dios, el Evangelio. Ahora, pastor, usted me está diciendo que, pero lo que están diciendo hoy en día, usted no ha escuchado lo que dicen los apóstoles de hoy en día. A ver, los apóstoles hoy en día pueden predicar y pueden enseñar lo que quieren predicar o enseñar, pero si lo que se predica hoy es lo nuevo, tendríamos que agregarlo a la Biblia, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Debería ser agregado, si es lo nuevo, si es lo último, debería agregarse a la Biblia para que otros hermanos de otros lugares no se lo pierdan. Porque si de repente en Europa o en Estados Unidos, mayormente en Estados Unidos, de donde viene todo lo nuevo, ¿no? Vía marketing, de Estados Unidos viene todo lo nuevo que nosotros acá, los muchachos de Sudamérica, consumimos como si fuera que viene del cielo, será porque en el mapa Estados Unidos está más arriba y capaz que está más cerca que nosotros de Dios, no sé cómo es el tema, pero bueno, todo lo que viene de Yanquilandia es lo nuevo, es lo último. Ahora, si es lo nuevo y lo último de Dios, tendríamos que agregarlo a la Biblia, ¿no? Para que los que están en Asia también se enteren, los que están en África también se enteren, los que están en la China también se enteren, los que están en Europa también se enteren, porque se están perdiendo lo nuevo que está diciendo Dios. Mira si de repente Dios está diciendo algo nuevo y la salvación ya no es más por fe, ¿no? Porque de repente apareció algún apóstol o algún profeta y nos está diciendo que esto es lo nuevo de Dios, ¿no? Que no es más la salvación por fe, que ahora la salvación es por otro lado. Entonces quizás nosotros estamos todavía equivocados pensando como tontos que la salvación es por fe, porque el Evangelio dice
que la salvación es por fe, pero viste, como está escrito en un libro viejo, capaz que ya pasó de moda también eso, ¿no? ¿Vos qué pensás? Capaz que ya pasó de moda, capaz que ya eso también tenía fecha de vencimiento, y necesitamos saber qué nos dicen los nuevos gurús del Evangelio, que nos traen la nueva revelación del cielo, y nos traen lo nuevo, lo novedoso, lo fresco, lo poderoso y lo milagroso, que ¿para qué vamos a andar necesitando este libro viejo llamado la Biblia? ¿Para qué? Si yo quiero lo nuevo, pastor, lo nuevo. Ahora me engancho en YouTube, tengo lo nuevo, ahí sí que me viene lo nuevo. Tengo lo último. Lo tengo ahí por internet, así que ya casi no necesita. Este libro de la Biblia ya es viejo, ya pasó de moda. Y así caemos nosotros en lo que ya el apóstol Pablo profetizó en 2 Timoteo, capítulo 12 en adelante, donde Pablo justamente dijo que en los últimos tiempos nos iba a picar la oreja queriendo escuchar cosas nuevas, queriendo oír cosas nuevas, queriendo escuchar cosas nuevas. Según tengo entendido, según leo en la Biblia, según leo en el Nuevo Testamento, nuevo, entre comillas, nuevo, y entre paréntesis resaltado y pintado con color, Nuevo Testamento, el Evangelio es lo nuevo de Dios. Y me pregunto si estás al tanto del Evangelio, si estás al tanto de lo nuevo de Dios. Quizás si te pregunto si estás al tanto de lo que dijo el profeta Mengano y el apóstol Sutano, quizás estás al tanto. Quizás estás al tanto de lo que dijo el pastor fulanito o el evangelista menganito. Pero te pregunto, ¿estás al tanto de lo que dice el Evangelio? Si yo hiciera una encuesta hoy, por radio, y le preguntara a todos ustedes, ¿qué es el Evangelio? Y ustedes me tendrían que mandar un mensaje de texto para contestarme en breves palabras, en 5 renglones, ¿qué es el Evangelio? ¿Saben con certeza qué pasaría? Que cada uno contestaría diferente. Cada uno contestaríamos diferente. Y la pregunta es, ¿hay 800.000 evangelios? No, hay uno solo. Lo que estoy queriendo decir es que no es que cada uno tenga su propia versión, no. Lo que estoy diciendo es que ya, como casi ni lo predicamos, casi ni lo enseñamos, nosotros damos por sentado que la gente sabe lo que es el Evangelio. Nosotros damos por sentado que la gente que se sienta en la silla de nuestras iglesias conoce el Evangelio, porque hizo una oración. Nosotros damos por sentado que la gente que asiste a nuestras reuniones cada domingo conoce el Evangelio. Nosotros damos por sentado que una persona que tiene 5 años de creyente conoce el Evangelio, que tiene 10 años en la iglesia conoce el Evangelio. Y yo te puedo asegurar una cosa, que no es así. Lamentablemente no es así. Y que nos llevaríamos una impresionante sorpresa, al darnos cuenta de lo que cada uno en la iglesia, lo que cada creyente piensa de lo que es el Evangelio. Te digo, si hiciéramos una encuesta, sería muy reveladora, porque sé que no contestaríamos todo lo mismo, sé que no lo haríamos. Ahora, el Evangelio no es algo que está escondido, era un misterio, pero fue revelado, dijo el apóstol Pablo, y justamente está revelado en el Nuevo Testamento. Y justamente nosotros, los evangélicos, ¿no? Nosotros, los evangélicos, ¿por qué somos evangélicos? ¿O por qué nos llamamos evangélicos? Porque creemos en el Evangelio. No creemos en la última revelación de alguien que viene y que dice que tiene lo fresco, lo último, lo novedoso, que trae la última revelación del séptimo cielo. Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio que está revelado en el Nuevo Testamento. Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio. Si no creemos en el Evangelio, no somos, primero que no somos salvos, no somos salvos, no somos hijos de Dios, y si no conocemos el Evangelio, tampoco entendemos
qué es la iglesia, tampoco entendemos qué es la vida cristiana, tampoco entendemos nada de la revelación de Dios. Tampoco entendemos entonces que somos diferentes de los testigos de Jehová, porque no somos testigos de Jehová, somos evangélicos. Tampoco somos mormones, somos evangélicos. Tampoco somos católicos, ni católicos carismáticos. Tampoco somos Boy Scouts simpáticos. Somos evangélicos, y eso tiene una razón. ¿Por qué somos evangélicos? Porque creemos en el Evangelio. Pero la mayoría, no solamente nosotros, que me parece que deberíamos hacer este ejercicio de tratar de definir qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para vos? ¿Qué es el Evangelio? Pero también las personas a nuestro alrededor se hacen la misma pregunta. ¿Qué son estos evangélicos? Viste que la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué hacen estos evangélicos? ¿En qué creen estos evangélicos? ¿Por qué cantan así? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué son así? Y cosas por el estilo. Y déjenme decirles a algunos de ustedes que quizás tengan la curiosidad y quieren saber por qué somos evangélicos. Como dije recién, porque creemos en el Evangelio, hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de explicar qué es el Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero que quede claro en principio esto en este bloque. Los evangélicos creemos en el Evangelio, por eso no somos testigos de Jehová, que creen en la última revelación que tuvo José Smith. Ni tampoco, Russell, ni tampoco somos mormones, porque no creemos en la última revelación que tuvo José Smith, ni somos católicos porque no creemos en el magisterio de la Iglesia Católica, ni en las revelaciones que supuestamente los papas han traído añadiendo a la Biblia supuestas revelaciones de Dios. Somos evangélicos de raíz protestante porque creemos en el Evangelio de Jesucristo como Él y sus apóstoles lo predicaron, y que está revelado en la Biblia, que es la palabra infalible, inerrante de Dios, y la Biblia es la máxima autoridad para nuestra fe y conducta. Por eso no tenemos papa, ni superobispo, ni tenemos un superapóstol que nos gobierne a todos, porque la máxima autoridad de la Iglesia está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestra conducta. Pero esto es un resumen de lo que yo puedo decir. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Vamos a preguntarle al apóstol Pablo. Pablo, decinos, por favor, lo que escribiste en 1 Corintios 15, ¿nos podés repetir a nosotros cuál es el mensaje? ¿Cuál es el Evangelio? Queremos escuchar. 1 Corintios capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 2. Ahora, el apóstol Pablo deja en claro, y una frase, una expresión del apóstol Pablo, que de verdad nos debería a todos nosotros hacer prestar mucha atención, cuando dice, este es el Evangelio que yo les prediqué, y son salvos si se mantienen firmes en este Evangelio. Si no, habrán corrido, habrán creído en vano, como algo inútil. Es interesante pensar en estas palabras, es muy útil pensar en estas palabras,
porque no podemos darnos el lujo nosotros de desechar el Evangelio por alguna nueva revelación, o una nueva enseñanza, o lo último, o lo fresco, lo renovado, o lo que sea que supuestamente venga del cielo. Es peligroso porque dice el apóstol Pablo acá claramente que somos salvos si es que retenemos esa verdad que el apóstol Pablo está evidentemente recalcando en 1 Corintios 15 y que era lo que les había predicado a los hermanos de Corinto, el Evangelio, que en definitiva es lo que salva y en definitiva es lo que a nosotros nos interesa en última instancia, ser salvos más que otras cosas, que es lo más importante, que tiene que ver con la vida eterna, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma, ¿no? O sea, en cuestión de prioridades, no hay nada más importante que la salvación del alma. Luego hay otras cosas importantes, pero evidentemente no hay nada más importante que esto. Y si el Evangelio tiene que ver con lo más importante, que es la salvación del alma, entonces nosotros haríamos bien en estar firmes en ese Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio revelado en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el Evangelio? ¿Pero qué es el Evangelio? Mejor dicho, la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Recién yo te decía lo que nosotros somos. Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio. Pero déjame decirte algo también, antes de entrar a desarrollar un poco qué es el Evangelio, brevemente lo que me dé en este tiempo de programa. Te dije lo que somos evangélicos y por qué somos evangélicos. Pero también te quiero contar lo que éramos, ¿sí? Lo que nosotros éramos. Y para esto yo no encuentro mejores palabras también que la del apóstol Pablo. Pablo, yo me identifico tanto con lo que Pablo dice en Tito capítulo 3, que él explica claramente lo que nosotros éramos. Y quiero que lo escuches. Antes de decirte qué es el Evangelio, ya te dije lo que somos, ahora te voy a contar lo que éramos. Y después sí vamos a hablar en qué creemos, por qué creemos en lo que creemos. Que antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia, nos salvó lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que, después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Qué interesante lo que el apóstol Pablo dice. ¿Quiénes éramos nosotros? Nosotros antes éramos, no éramos las joyitas de la abuela, éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos, haciendo todo lo malo que se nos ocurría para divertirnos, siendo esclavos de esos malos deseos. Éramos malos, envidiosos, todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios hizo algo. O sea, no es que hoy somos evangélicos, bueno, porque es la religión de mis padres y cuando de chiquito que me llevaron a la iglesia. No, Dios hizo algo. Por eso somos evangélicos. Dios hizo algo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y Dios nos salvó de lo que éramos. Dios nos salvó de lo que hacíamos. Y Dios nos salvó de las consecuencias que eso nos estaba trayendo. Y cuando hablo de las consecuencias, no hablo de problemas simplemente de esta vida, que vaya que los teníamos por causa de nuestros pecados y nuestras maldades, arrastrábamos consecuencias en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias vidas, familias, consecuencias y problemas con la ley algunos, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas nos salvó de la consecuencia eterna
de vivir una vida, toda una eternidad, en la condenación del infierno. Eso es lo que nosotros éramos y esto es lo que Dios hizo. Dios nos salvó, se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, y nos salvó. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, no. No hicimos nada bueno para merecer la salvación que Él nos dio. No teníamos mérito alguno para poder pretender que Dios nos salvara. No hicimos ninguna clase de buena letra, ni ceremonia, no cumplimos con ningún ritual, ni con ninguna promesa que hayamos hecho en el pasado, y porque cumplimos esa promesa, no, por ninguna clase de ninguna buena obra. Dios vino y nos salvó, sino que nos salvó porque nos amaba y quiso ayudarnos. Lo hizo, y lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Nos salvó por el poder de su Espíritu. No es que de repente vino alguien, nos lavó el cerebro, nos metieron una Biblia en la cabeza y de repente nos hicieron un lavado cerebral. No, vino el poder del Espíritu Santo y Dios mismo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Por eso somos evangélicos. Por eso nos dio una nueva vida. Por eso somos discípulos de Jesucristo, que sería lo más correcto decir. Pero bueno, se nos conoce más por evangélicos y quiero referirme en estos términos para poder explicarme mejor. Y de verdad, cuando Dios hizo eso, fue como si hubiéramos nacido de nuevo, ¿no? Bueno, de hecho, no es que fue, nacimos de nuevo. Y cuántas gracias le damos a Jesucristo, nuestro Salvador, que no solamente hizo todo eso, sino que también nos dio el Espíritu Santo. Todo esto lo hizo. ¿Y por qué lo hizo Él? Lo hizo por su gran amor. Por su gran amor también Dios nos aceptó como parte de su familia y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan, pero tan anhelada y esperada. Esto es lo que éramos, esto es lo que Dios hizo, esto es cómo lo hizo y esto por qué lo hizo. La pausa y en el próximo bloque, ¿en qué creemos los evangélicos? Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. ¿En qué creemos nosotros los evangélicos? Bueno, como dije en el primer bloque, creemos en el Evangelio. Ahora, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice, en primer lugar, que hay un solo Dios. Y ese Dios es santo, es justo y es bueno, entre otras muchas virtudes y atributos que Él tiene. Y que este Dios nos ha creado a nosotros conforme a su imagen y a su semejanza. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Qué declaración? Hay un solo Dios. Ahora,
Vos me dirás, bueno, pastor, chocolate para la noticia, eso ya lo sabíamos. No sé qué tanto lo sabíamos, No sé qué tanto lo sabíamos. Porque te voy a decir lo mismo que le dije a la congregación el domingo. Hay un solo Dios, pero no sos vos. ¿Ok? O sea, no sos vos. Y a veces tenemos esto también que caer un poco, ¿no? de la nube, de la nube, de que no sos vos, no soy yo. Él es santo, yo no. Él es justo, yo no. Él es bueno, yo no. Él merece alabanza, yo no. Él merece reconocimiento, yo no. Porque a veces andamos por la vida, nosotros, a veces incluso los creyentes, buscando alabanza. A veces andamos por la vida buscando reconocimiento. A veces andamos por la vida que se nos reconozca nuestra justicia, nuestra rectitud. A veces andamos por la vida esperando que se nos reconozca nuestros méritos, nuestros sacrificios y nuestros esfuerzos. ¿Cómo nos gusta cuando nos alaban? ¿Cómo nos gusta cuando se nos reconoce? ¿Cómo nos gusta cuando se nos exalta? Y cuando eso no sucede, qué mal que nos ponemos. Cuando no somos reconocidos, cuando no somos alabados, cuando no somos exaltados. Por eso aclaro este punto, de que hay un solo Dios, y no sos vos, y no soy yo. A veces andamos por la vida como si fuéramos nosotros, Dios, quien merecemos un montón de cosas. Y pensamos que toda la gente a nuestro alrededor, le ponemos cara a la gente que nos rodea, como diciendo, hey, acá estoy, miren que merezco que me amen, merezco que me alaben, merezco que me reconozcan, merezco que me aplaudan, merezco que me exalten, merezco. Hay un solo Dios, y no sos vos. Y no podemos andar por la vida pretendiendo que el resto que está a nuestro alrededor nos ame, nos alabe, nos reconozcan, nos sirvan. No, ellos no están para servirme a mí, ni siquiera yo me tengo que servir a mí mismo. Hay un solo Dios y no soy yo, por eso tengo que alabarlo, reconocerlo, exaltarlo, honrarlo, amarlo y servirlo a Él. Esto es importante. Nosotros creemos que hay un solo Dios y que Él es el único digno de ser servido, el único digno de ser amado, el único digno de ser exaltado, reconocido y alabado. Es el único digno. Hay un solo Dios y en eso creemos porque el Evangelio dice que hay un solo Dios. Lo segundo que dice el Evangelio es que nosotros hemos pecado y que por causa de nuestro pecado nos hemos separado de Dios. Lo que también implica el hecho de que no es que Dios nos ha abandonado, no es que Dios nos vio a nosotros en nuestro estado calamitoso, en nuestro estado deplorable de nuestra vida moral. Entonces Dios se fue, Dios nos abandonó. No. Fuimos nosotros los que cometimos el alto pecado de traición. Fuimos nosotros que, habiendo recibido la vida de parte de Dios, habiendo recibido solamente su gracia, su amor, su misericordia, fuimos nosotros quienes nos vendimos al pecado. Fuimos nosotros que entregamos en manos de Satanás lo que Dios nos dio por puro amor y misericordia. Fuimos nosotros los que nos sometimos a la esclavitud del diablo, habiéndonos Dios creado como seres humanos libres. Libres para poder obedecerlo, para poder honrarlo, para poder exaltarlo, para poder reconocerlo. No, fuimos nosotros los que le dimos la espalda a Dios. Somos nosotros los que nos separamos de Él, los que nos divorciamos de Él. Hay un texto en Génesis capítulo 3 que
Cada vez que lo leo me parece el versículo más triste de la Biblia, más triste. El versículo cuando dice que Dios tuvo que sacar al hombre, echar al hombre del Edén. Es un versículo muy triste, muy triste, muy triste. Porque lo que ocurre en Génesis capítulo 3 fue un divorcio por la traición nuestra. Y eso es lo que dice el Evangelio, porque está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Nosotros hemos pecado. Todos hemos pecado, dice también Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dice el Evangelio. Y por eso nosotros somos evangélicos, porque creemos esto. No, nosotros no creemos que el hombre es un campeón. No, al contrario. Creemos que es todo lo contrario. Nosotros no creemos que el hombre en el fondo es bueno. Al contrario. Creemos que en el fondo, si escarbamos, nos vamos a asustar con lo que podemos encontrar, porque Jeremías dijo, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Creemos eso porque el Evangelio dice eso, el Evangelio enseña eso. En tercer lugar, creemos que por su gran amor Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, quien vivió una vida perfecta, y esto es importante, que vivió una vida perfecta. Es importante que murió en la cruz también, claro que sí, y porque en la cruz Él recibió en sí mismo el castigo que nosotros, los pecadores, merecíamos. Recibió en sí mismo el castigo de nuestros pecados, del pecado de todo aquel que renuncia a su pecado y confíe en Él. Pero es importante señalar esto, su muerte es vital, su muerte es clave, pero también su vida. Porque si solamente la muerte es lo importante, hubiera Jesús venido el jueves, moría el viernes, resucitaba el domingo y ya está. No, Él tuvo que vivir una vida perfecta. Él tuvo que vivir una vida santa, nacer de una mujer como nosotros, pero sin pecado, naciendo de la Virgen María, y vivir una vida perfecta y sin pecado, para que cuando Él muriera en la cruz, se ofreciera a sí mismo una vida sin mancha y sin pecado, y cuando creyésemos en Él, la vida que Él vivió fuera acreditada a mi cuenta, y la vida que yo viví fuera acreditada a su cuenta. Entonces, Él pagó como si hubiera sido yo, y yo disfruto como si hubiera vivido lo que vivió Él. Y este milagro ocurre por medio de la fe. Mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En cuarto lugar, el Evangelio dice que Jesús se levantó de los muertos, demostrando que Dios aceptó su sacrificio y que su ira para con nosotros ha sido aplacada. Es tan importante la resurrección. Si queremos un mensaje nuevo, miren, podríamos predicar la resurrección. Porque la resurrección es la demostración, la manifestación, la proclamación de que Dios aceptó lo que Cristo, su Hijo, hizo en la cruz. Eso es la resurrección de entre los muertos. Y es tan importante que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Y salvo de qué? Pastor, soy salvo. Ok, ¿salvo de qué? ¿De qué somos salvos? Somos salvos, fuimos salvos de la ira de Dios. Fuimos salvos de vivir una eternidad en la condenación bajo el justo juicio de la ira de Dios. De eso nosotros fuimos salvos por Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. En quinto lugar, el Evangelio dice que ahora Dios nos llama al arrepentimiento y a confiar solamente en Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, esto es conversión. Esto significa conversión, arrepentimiento y confianza solamente en Cristo, ninguna en nosotros mismos,
nacemos de nuevo y recibimos vida nueva, una vida eterna, juntamente con Dios, como lo promete Hechos 3:19, donde dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Conversión es la puerta de entrada a una vida de cambio rotundo. Antes me justificaba a mí mismo, ahora ya no. Antes vivía para mí mismo, ahora vivo para el Señor. Antes hacía lo que me daba la gana, ahora hago la voluntad de Dios. Antes me servía a mí mismo, ahora sirvo al Señor. Antes odiaba, ahora perdonaba. Antes vivía de una manera, ahora vivo de otra. Eso es conversión. Si no hay esa vida, nunca hubo conversión. Es sencillo. No es muy difícil de entender. En sexto lugar, el Evangelio dice que Dios está formando un pueblo nuevo para sí mismo, con todos aquellos que se someten a Cristo como el Señor de sus vidas. Y esto nos lo va a decir el apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 2, vamos a escuchar a Pedro y te vas a dar cuenta lo que Dios está haciendo ahora. Esto es fresquito, bien fresquito, esto es lo nuevo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está formando un pueblo nuevo para sí mismo. Escúchalo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es sorprendente lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está reuniendo para sí mismo un pueblo nuevo, un pueblo para sí mismo, un pueblo para Él. Y este pueblo está conformado de todos aquellos que se someten a Cristo como el Señor de sus vidas. Y yo me pregunto en este día, si será que sos parte ya de este pueblo, si sos parte de este pueblo de Dios, de este pueblo nuevo que Dios está formando. Y si no sos parte, tengo una buena noticia. Hoy podés ser parte de este pueblo nuevo, del pueblo de Dios, que Dios está reuniendo para sí, para que cuando Él vuelva, envíe a su Hijo en su segunda venida, Él venga a buscar a sus hijos. Pausa y volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Y una de las cosas que se nos caracteriza a nosotros, los evangélicos, es que nosotros predicamos el Evangelio. Y hay gente que se fastidia bastante con esto, ¿no? ¿Por qué tienen que andar predicando? ¿Por qué? Está bien, si quieren creer en eso, que crean en lo que quieran, pero no se metan con otra gente que tiene su propia religión. ¿Qué tienen que andar predicando por ahí, hablándole a todo el mundo? Bueno, te voy a contar por qué predicamos. ¿Por qué los evangélicos predicamos el Evangelio? Te acabé de explicar en el bloque anterior qué es el Evangelio, muy brevemente, por supuesto, pero son los 6 puntos clave de lo que es el Evangelio. Pero te voy a explicar por qué nosotros predicamos el Evangelio. ¿Por qué los evangélicos
somos todos predicadores de alma. ¿Por qué? En primer lugar, predicamos el Evangelio por los que no saben. Hay muchos que ignoran lo que Dios ha hecho para darles salvación. Y yo no sé, vos, que me estás escuchando, ¿qué pensarías si de repente tenés una enfermedad y yo tengo la información de dónde podés encontrar el remedio? Si yo supiera de repente que un acontecimiento catastrófico va a ocurrir y yo no dijera nada, si yo veo que de repente la casa, el local de al lado de tu casa que está cerrado se está incendiando y vos estás en tu casa durmiendo la siesta y yo digo, bueno, es el local de al lado que se está incendiando, y yo no te toco el timbre, no te golpeo la puerta para avisarte que hay un incendio y que te podés quemar vos con toda tu casa. No, total, no, mejor no te aviso nada, mejor no te digo nada. Si yo tuviera la vacuna contra el SIDA pero no dijera nada, si tuviera el remedio contra el cáncer y no te dijera nada, ¿estaría bien? ¿Estaría bien de mi parte callarme la boca y guardármelo para mí mismo? Diciendo, bueno, acá tengo el remedio, me curo a mí mismo, me sano a mí mismo, bueno, no es mi casa, no es mi familia, no me importa la vida de los demás, no me tengo que meter en la vida de otros, entonces no le voy a avisar que se está quemando el local de la casa de al lado, porque no me tengo que meter en la vida de otras personas. No, justamente por eso predicamos el Evangelio, porque hay multitudes que no saben lo que Dios ha hecho para darles salvación y para vivir una vida diferente de las que están viviendo hoy. Hay multitud de personas que están cansados de vivir la vida que viven y no saben que hay una manera mejor para vivir, que es convertirse en un discípulo de Cristo. Hay gente que vive su vida aplastada por la condenación de su propia conciencia, porque su propia conciencia los acusa de sus propios pecados y viven la vida cargando con tanta culpa. Y no saben que Dios en Jesucristo, su Hijo, hizo provisión para hacerlos libres de la carga del pecado, de la conciencia y la culpa, y darles el perdón de los pecados. Y porque Cristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. La promesa de Dios es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y luego dice también, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin que nadie les predique? Por eso para nosotros predicar es una cuestión de vida o muerte. Predicamos el Evangelio también por los que dudan, porque hay quienes no están seguros qué camino seguir. Lo mismo le pasó a los discípulos de Jesús, cuando Cristo mismo les tuvo que decir y aclarar, y diciéndole, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que implica que sin Cristo, el camino, vos estás perdido. Vos estás en medio de tu vida, de tu peregrinaje en esta vida, y no sabes qué camino seguir. Bueno, Jesucristo es el camino, y sin Cristo estás perdido. Cristo es la verdad, y sin Cristo estás engañado. Cristo es la vida, sin Cristo estás muerto. Y en tercer lugar, predicamos el Evangelio por los que están en el pecado, hundidos en el pecado. Y cuando digo hundidos en el pecado, estoy hablando de que esto es mucho más que no saber o que dudar. Están los que no saben y los que dudan, que obviamente tienen pecado en sus propias vidas, pero hay personas que están viviendo en el peor de los pecados. ¿De qué pecado está hablando, pastor? El peor de los pecados. No sé en qué pecado estará pensando usted, pero el peor de los pecados no es esa lista que nosotros solemos pensar,
de que son los pecados, las inmoralidades de la sociedad y del ser humano, como que por esas cosas la gente se vaya al infierno. Mire, por esas cosas la gente no se vaya al infierno. El pecado de muerte, el peor de los pecados, es el pecado de rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Las personas no se van al infierno por robar, por mentir, por vivir en homosexualidad, por promiscuidad, y no digo que eso esté bien, y ni tampoco estoy diciendo que eso no sea un pecado que lleve a la condenación. Claro que si continuamos en esa clase de vida, quienes practican esa vida no van a heredar el reino de Dios, pero cualquiera que practica esa vida y se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador, entonces heredará la vida eterna, porque el peor de los pecados es rechazar a Cristo, el único que puede salvarte. Salvar tu alma, salvarte de la condición en la que te encontrás. El pecado de muerte del que habla la Biblia es el pecado de rechazar a Cristo como Señor. Cualquier otro pecado puede ser perdonado si nos arrepentimos, por supuesto. Cualquier otro pecado puede ser limpiado si nos arrepentimos, por supuesto, pero el pecado de rechazar a Cristo, ese pecado te lleva a la condenación eterna. Y por eso predicamos el Evangelio, para evitar que muchos vayan a ese lugar. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, para terminar, esto es lo que somos. Esto es lo que creemos los evangélicos. Y esto es lo que hacemos. Y sé que hoy el Señor está llamando a algunos de ustedes que me están escuchando. Sé que el Señor te está llamando a esta salvación tan grande. Y que el Señor te está llamando al arrepentimiento y a confiar en Cristo para tu salvación. Y por eso tenés que elegir. Por eso tenés que tomar una decisión. Y quiero rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te reconcilies con Dios. Jesús dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y aunque tus pecados fueran negros como la noche, van a ser limpios como la blanca lana. Hacelo, no esperes, porque hoy es el día de tu salvación. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. Quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.